Es un enorme privilegio estar esta mañana compartiendo algunos minutos con el señor maestro Oscar Washington Tabárez, el seleccionador nacional. Maestro, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? Es un gusto, Daniel. Hace un tiempo estábamos recordando aquel momento de la designación que nos encontró coincidiendo en un momento social muy importante, familiar, y son esas cosas que quedan para siempre, ¿no? Y bueno, desde aquel momento usted ha construido en función de esa frase, ¿no?, que ha calado tan hondo en la gente: el camino es la recompensa. ¿Se sigue cumpliendo eso? Bueno, sí, ese camino va para 8 años, dentro de un mes se van a cumplir los 8 años de que empezó todo, y bueno, todo lo que hemos hecho y sobre todo las expectativas que tenemos para lo que viene, están apoyadas en ese recorrido, en la experiencia que hemos ganado junto a los futbolistas que han participado de todo este proceso. Y siempre creemos que esto es así. De todo lo que ocurra se pueden sacar enseñanzas, de lo positivo y de lo negativo. Claro, una frase que trascendió lo deportivo además, ¿no? Se fue del complejo Uruguay Celeste y abarcó todos los ámbitos empresariales, educativos. Bueno, les cuento algo que puede ser una novedad. Ayer recibí un mail de un amigo de Tato López, que anda por allá dando vueltas. Él muchas veces va a recorrer el mundo. Tenía planificado ir a Etiopía, pero tuvo un problema en la visa, se va para Nueva Zelanda. Pero me dijo: agárrate de la silla antes de leer esto. Estuve en Kimberley. Y fue a ver a la señora que me regaló aquel libro en donde me puso algo que: The journey is the reward, o sea, el día a día es la recompensa. Algo que me vino a la mente cuando me dieron un micrófono aquella vez en el Palacio Legislativo y bueno, y lo dije públicamente, pero es un poco así, ¿no? Hay que estar convencido de lo que hay que hacer, hacerlo, y eso realmente, el hacer lo que uno considera correcto, más allá de las vicisitudes y de las circunstancias, me parece que es lo importante. Después, los resultados premiarán o no ese recorrido, pero muchas veces hay que saber sufrir un poquito, no querérsela demasiado cuando las cosas van demasiado bien. Entonces uno al camino también le tiene que poner algo. Y es verdad, trascendió y... Trascendió y además se toma hoy como casi que como un leitmotiv para los emprendimientos, como decíamos, ¿no? A veces ha dado charlas además, ¿no?, en organizaciones importantes. Sí, inclusive hay muchos trabajos que se hacen a nivel de niñez y de juventud que están basados no solo en esa palabra, sino en toda la experiencia que ha pasado este grupo, ¿no? Si quiere después nos detenemos un minuto en el tema de educación, por ejemplo, en su condición de maestro. ¿Con qué denominación se siente más cómodo? Ya aquello de seleccionador parece que fue quedando relegado. Hoy se necesita, no sé si un seleccionador, pero además que contenga un grupo, ¿no? Un grupo tan selecto, por otra parte. Y bueno, yo creo que hay tendencias en el fútbol de estos días, y sobre todo en las grandes ligas, los grandes equipos tienen equipos de trabajo. El entrenador cada vez más es un supervisor de los trabajos, tiene participación directa en campo, pero en aquellos aspectos que son esenciales, que tienen que ver con su estrategia de juego, su concepto de la estrategia de juego, lo que le quiere transmitir al grupo. Pero hay una serie muy grande de otros trabajos que lo desarrollan los colaboradores, los integrantes del cuerpo técnico, entendido de una manera muy amplia, ¿no? Y eso también se traslada a las selecciones nacionales. Creo que en este momento un entrenador de una selección nacional tiene que dedicarse a un abanico de cosas que no solo tienen que ver con su trabajo en el campo, sino con el relacionamiento con los futbolistas, con el significado que tiene una selección nacional para un país y la identidad de ese país, y después con aspectos que hacen a otros ámbitos, al fútbol empresa, lo que son las grandes organizaciones deportivas, la influencia que puede tener o no un entrenador, el conocimiento de las estructuras organizativas, y tratar de ver ejemplos en el mundo, no para imitar, sí, pero sí para tener la humildad de rescatar las cosas positivas que pueden ocurrir en otro lado y adaptarlas a las realidades nuestras. Yo creo que pasa por ahí,
En cuanto a la disponibilidad de los futbolistas, un entrenador de la selección nacional difiere mucho de uno de un club, sobre todo por el hecho de no tener a los futbolistas diariamente. Claro. Abro un paréntesis con respecto a figuras de gran estatura. ¿Tiene identidad con alguno de estos técnicos? Bueno, de hecho, corresponde también felicitarlo por haber estado integrando esa lista selecta, ¿no?, de los grandes técnicos mundiales, pero ¿se identifica más con uno que con otro? No, respeto mucho, me maravilla, porque uno no lo ha logrado y a esta altura ya no lo va a lograr, pero aquellos entrenadores que mantienen su vigencia, que permanentemente ganan mucho más de lo que pierden y están siempre ahí en la élite, son gente que realmente tiene condiciones muy especiales, no solo de capacidades intelectuales, sino de cierta actitud, hasta cierta obsesión por el perfeccionismo. Estilos diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Mourinho, Un Guardiola o un Mourinho se puede decir que son diferentes, pero están dentro de esta característica que yo le digo, ni que hablar del técnico de Borussia Dortmund, de, yo que sé, de Bianchi, de un montón de gente que ha hecho, de Bielsa, que han hecho su trayectoria y han tenido momentos largos de vigencia, que hablan de que son entrenadores que han aportado mucho al desarrollo del fútbol y a su historia, ¿no? Bien. El estimado Eduardo Rivas, un historiador de estas cosas del fútbol, me acercó un material estupendo. Cuando usted asume, en marzo del 2006, redacta un documento que iba a ser como el horcón del medio, ¿no?, de todo el proceso, que se denomina Institucionalización de los procesos de las selecciones nacionales y de la formación de sus futbolistas. De hecho, recomiendo la lectura si alguien lo tiene. Consta de 9 puntos los objetivos, y allí se menciona, por ejemplo, establecer política de selección, dar permanencia y continuidad en la organización, influir positivamente en los procesos de continuidad, y mucho énfasis en la parte ética del deportista. ¿Alcanzó el óptimo, maestro? Bueno, todo lo que hemos hecho y lo que seguimos haciendo se ha apoyado en ese proyecto. Inclusive nosotros, después del Mundial del 2010, cuando hicimos un nuevo contrato y retomamos la actividad a pleno de todas las selecciones nacionales, hicimos una actualización, sobre todo desde el punto de vista de los objetivos que se habían cumplido, los que se habían cumplido parcialmente y los que no se habían cumplido. Hay algunas cosas que todavía no las hemos logrado, sobre todo lo que tiene que ver con el fútbol juvenil del interior, que hay cosas que se están haciendo, pero no al nivel general que hubiésemos querido, pero seguimos en el intento. Y todos esos aspectos vinculados a la parte ética, a la parte formativa, tiene que ver con el hecho de que acá tratamos con personas. Acá llegan desde los 13 años, o a veces antes, están llegando futbolistas que provienen del fútbol infantil. Y las estadísticas dicen que de esa cantidad de niños que hacen baby fútbol en Uruguay, o que juegan el fútbol infantil, que son más o menos 60.000 por año, solo el 0,14% tiene, a través de su desarrollo futbolístico, la oportunidad, por ejemplo, de tener un pase a Europa que se considera un parámetro objetivo de salto social, digamos, o de consolidación a nivel profesional. ¿Cómo se administra la frustración de la gran mayoría? Más del 99% no lo logra. Entonces, esos datos los tenemos claros, los comentamos con los futbolistas y acá los tratamos desde el punto de vista personal. Como es muy difícil, más allá de que los entrenadores trabajan para ir descubriendo talentos, acercarlos a la selección, es muy difícil saber quién va a llegar. A veces no la jugamos toda con un chiquilín de 14 años y a los 2 años no colman las expectativas, o a veces al revés, futbolistas que no estaban tanto en los cálculos que con el correr del tiempo se van afirmando. Y es por eso que hay que apostar a todos por igual y haciendo hincapié en cosas que les van a servir en su desarrollo futuro personal, tanto al que pueda ser un futbolista profesional de élite, como el que pueda ser un trabajador común o alguien vinculado al deporte de otros ángulos, que puede ser a través de la medicina deportiva, de ser entrenador, de ser ayudante de campo. ¿Y en qué medida predomina, por ejemplo, el grupo relegando eventualmente algún aspecto de productividad, en el caso de la selección?
Y bueno, acá es imposible no contar con resultados. Usted sabe que las grandes organizaciones, y a eso es a lo que uno va y trata de informarse, del fútbol mundial, los grandes equipos, en este caso el Real de Madrid, el Barcelona, el Manchester, son los que están adelante, el Bayern Múnich ahora se está acercando a pasos agigantados. Tienen un gran desarrollo, unas grandes planificaciones, cada vez son más poderosos, son los equipos que recaudan más, pero necesitan resultados deportivos que respalden esos procesos y se den cada tanto. En todo el periodo de Ferguson, que llevó más de 25 años en el Manchester United, él repetía cada tanto. No han pasado más de 3 años en que el Manchester no haya ganado un título. Pero eso, que era un objetivo, era una necesidad también. Y le pasa al Real de Madrid, le pasa al Barcelona, le pasa a todos los grandes equipos que se metan en la elite esa del fútbol mundial, la necesidad de títulos. Que no es lo mismo que resultadismo. No es un resultadismo, porque ahí significaría que el resultado es lo único, y eso es una exageración. Además, habiendo tanta paridad y tantos grandes equipos que hacen tantas inversiones y invierten tanto en organización para conseguir lo mismo, uno lo va a conseguir en cada temporada y los demás no. Entonces, hay cierta alternancia, pero un gran equipo no puede dejar de conseguir títulos. Y bueno, y eso también, salvando la distancia, pasa con la Selección Nacional de Uruguay. Se precisan ciertos resultados que generen determinados movimientos dentro del espectro social que está en torno al fútbol, que genere un clima emocional positivo, ¿no? Porque allí está la hinchada, están los dirigentes, está el periodismo, esto de las redes sociales. ¿Cómo se logra blindar a un grupo por aquello de la rumorología, por ejemplo, de ese embate que tienen muchas veces esos aspectos, las hinchadas, las redes sociales, el periodismo? Y bueno, hay que prepararse. Acá no confrontar. Yo viví otras épocas en la selección, que la confrontación era una cosa de todos los días, y llevaba a todas las personas, a nosotros y a todos los que estaban en ese momento, cada uno de su función, a tomar posición en esas confrontaciones. Entonces se generaban polémicas, problemas, que más allá de que uno la defendía creyendo que estaba o en lo justo, no trae nada positivo. Entonces hay que evitarlas, las confrontaciones, y hay que respetar las reglas. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la atención al periodismo, para llamarle, para citarle uno de los casos del espectro grande de actividades que tenemos, tratamos de ser ecuánime, atenderlos todos por igual, establecer horarios de atención y todo, y respetarlos, no solo los que proponemos eso, que somos los del cuerpo técnico, sino también los propios futbolistas, y eso marcha bien. Entonces, ¿Puede levantar a alguno emocionalmente a veces, maestro? ¿Alguno de los jugadores que a veces también sufrió ese tipo de presiones? ¿Le tocó hablar con alguien específicamente del tema? Y bueno, siempre acá se habla, pero uno trata, cuando ve que un futbolista es afectado en lo personal, en primer lugar porque es un compañero de trabajo, y toda ayuda que se le pueda dar, nunca es demasiado, así que hay que tratar de darla. Pero además, como integrante de un equipo, en la cual su rendimiento es una de las cosas importantes. Entonces hay que tratar de que esté bien. Pero solo intervenimos cuando son casos que realmente afecten esa posibilidad de rendimiento, cuando son casos vinculados a su vida privada. Tenemos mucho cuidado, no de meternos en todo, porque creo que aquellas cosas que le sirven a las personas son las que logran por convicción propia y no por cumplir una orden o un consejo que se le dé a una persona por más cargo que tenga o por mejor relación que tenga con él.
Y yo creo que eso lo hacemos valer siempre, los futbolistas lo saben que todos los miembros del cuerpo técnico estamos a la orden para eso, y a veces que le tocamos algunos temas, podemos hasta puntualizar algunas cosas, pero sin el afán de dictar cátedra, ¿no? Simplemente con el afán, si es necesario, de ayudar. Bien, hablando de la política nacional, ahora surge esta circunstancia donde algunos clubes intentan desplazar al actual Ejecutivo. ¿Qué posición tiene? Bueno, posición no puedo tener en aspectos políticos que pertenecen a un ámbito que está por encima, por llamarlo de alguna manera, en importancia, pero sobre todo en cuanto a la toma de decisiones del que puede estar un entrenador o un cuerpo técnico. Pero en ese cuestionamiento se ha tocado los gastos de la selección nacional, por ejemplo, que en ese sentido no es que nos roce, pero es un ámbito en el que estamos nosotros, porque muchos no de los gastos, de las inversiones que se han hecho acá, tienen que ver con estos procesos de trabajo, con ese proyecto que hemos esbozado a partir del 2006, con su llevada a cabo, con el mejoramiento que se ve acá en la infraestructura y en la organización que tiene el complejo, con la formación de las futbolistas, que tienen que ver con las inversiones que se hacen en su atención, en su alimentación, en su atención física, psicológica, técnica. Si esas inversiones se disminuyeran, yo creo que sería difícil por lo menos acercarnos a resultados parecidos a los que tenemos, de acuerdo a nuestra visión de las cosas, ¿no? Porque se gasta lo mínimo indispensable, que puede ser que para ciertas realidades del medio interno aparezcan cifras enormes, pero también, salvo lo de las selecciones juveniles, que tienen su importancia en sí mismo y no por el retorno que pueda haber desde un punto de vista económico, que no existe, pero ese retorno económico sí existe a nivel de la selección mayor. Si se tocara eso, maestro, ¿revisaría su permanencia? No tanto como eso, porque ya le digo, el nivel de decisiones está en otro ámbito. Pero lo de la permanencia, va a depender de muchísimas cosas. Yo jamás me voy a negar a hablar con la autoridad que esté al frente del fútbol uruguayo si consideran que cabe la posibilidad de tener una conversación para barajar esa posibilidad. Pero tenemos en este momento autoridades que tienen un plazo de finalización, que algunos, como en el caso de Sebastián Bauzá, han anunciado que después del Mundial no van a continuar. Y nosotros tenemos un contrato a término con el último partido que Uruguay dispute en el Mundial de Brasil. Entonces, cualquier cosa que yo pudiera decir en un sentido o en otro no sería conveniente para este proceso de trabajo que necesita mucha concentración y una atención específica en lo que estamos haciendo. Así que, más allá de decir que yo me siento muy, muy reconocido a todo lo que he vivido, a todo lo que se me ha aportado esta posibilidad de trabajo desde el punto de vista del crecimiento personal y de la experiencia que uno ha recogido, no puedo dar una respuesta pública en este momento. Está bien. ¿Le ha traído más satisfacciones que tristezas o al revés su afinidad ideológica con el Frente Amplio? Bueno, yo es notorio que he sido votante del Frente Amplio y es lo poco que he hecho saber, porque después he sido muy consciente de lo que significa. Para mí también es una visión muy personal y nadie tiene por qué seguir la misma tesitura, pero en el caso mío yo he tratado de mantener una equidistancia, de no hablar de esas cosas, de no hacer proselitismo mientras sea entrenador de la selección, ni siquiera meterme en temáticas. A veces me preguntan sobre la educación y puedo decir algo, pero no confrontar con ideas que andan por ahí, que muchas veces son divergentes, y volcarme hacia una, porque ahí estaría ya hiriendo sensibilidades y me parece innecesario, que no afecta a nada, en nada, vamos a decir, el trabajo que estoy haciendo, ni las convicciones que uno puede tener desde el punto de vista ideológico y personal, que de hecho
van a ser ejercidas al momento de que uno oficie como ciudadano, al momento de una elección. Claro. Después, en otro momento en que uno esté sin trabajo y las cosas que pueda decir no influyan demasiado en las cosas que uno está haciendo, puede ser que uno las diga, que se sienta más liberado. Pero en este momento yo creo que es parte del compromiso tratar de que esa adhesión tan grande que ha tenido la selección nacional, sobre todo desde el punto de vista de los niños, los adolescentes y la gente joven de este país, no se vea rozada por cosas que no tienen que ver esencialmente con el fútbol. Bien, nos quedan poquititos minutos para un ping-pong, digamos, pero usted mencionaba la educación, que además es su desvelo personal, o sea, no tiene ni que ver, en este caso, con la fuerza política a la que respalda. ¿Entiende igual que hay camino por transitar, con esa lógica además de la formación en valores que usted aplica aquí mismo? Yo creo que sí, por lo que uno ha visto, por lo que ha leído, porque son temas que a uno le interesan y en la medida que el tiempo lo permita, se interesa por esos temas. Desde hace mucho los grandes políticos o los que se dedican al periodismo político hablan de que en el desarrollo de los países están un paso adelante, un paso importantísimo y crucial aquellos que hacen valer la producción de riqueza, su distribución en ámbitos como la salud y la educación. Y uno debe fijarse en eso. No es solo aumentar los ingresos, aumentar el producto, el ingreso per cápita o el Producto Bruto Interno, sino además de la distribución y además procurar que esos aspectos que están muy vinculados a lo social y a la igualdad de oportunidades y a la población de los países estén contemplados. Y creo que tenemos mucho que transitar, no solo nosotros, sino casi todos los países tercermundistas sobre todo, y algunos del primer mundo que no lo tienen tan así, pero es un camino a recorrer. Desde ese punto de vista no hay ningún tipo de discusión, que siempre el camino que se acerque a esos objetivos es un camino a recorrer, y no puedo decir más porque si no entro en lo que no quiero. Está bien. Bueno, me imagino mirando los partidos del fin de semana de las grandes ligas con el corazón en la boca, ¿no? Está, bueno, lo de Cavani, ahora la lesión, lo de Luisito Suárez, que está muy expuesto permanentemente. Un comentario de Forlán, ¿le gustó la decisión de Diego? Sí, porque además de salir de una situación que no era la mejor, porque ya estaba sin jugar en el Inter, había una situación medio indefinida. Esta ida a Japón le permite la oportunidad de ir como imagen de una liga profesional, en base a sus antecedentes personales, profesionales y de acción social. Y además va a una liga que no digo que sea de las mejores ligas que hay en Europa, pero es una liga que está por delante de muchas otras en cuanto a su nivel técnico, a su nivel organizativo, dentro de un país que lo tengo muy en cuenta para el caso de Forlán, hace un compromiso y una tradición de la atención que le da al extranjero, del respeto que se guarda a las personas que llegan, de su vocación por los trabajos colectivos y a largo plazo, de su sentido de equipo, de pertenencia, de superación de las dificultades. O sea que le va a aportar a la selección. Yo creo que sí, que va a estar mucho mejor, muy mentalizado. Bueno, no, lo de las lesiones le decía, que bueno, es bravo, ¿no? Cruzo los dedos para hablar de lo de Falcao, por ejemplo, que es una tragedia, ¿no? Lo del cruce de los dedos siempre, Daniel, lo tenemos en todos estos 8 años, cada vez que se nos aproximaba un compromiso de eliminatoria, o a veces un partido de fecha FIFA, estábamos pendientes, cuando terminaba una fecha, de que no se lesionaran los jugadores. Y eso es imposible, porque el fútbol se juega cada vez a mayores niveles de intensidad. Cuanto mejores son las ligas, más intenso es todo esto. Están los mejores jugadores. Además del potencial técnico, son jugadores dotados físicamente, los eligen especialmente. Y bueno, y la posibilidad de contactos existe en este deporte y a veces se produce circunstancialmente. Si uno ve la lesión de Falcao, fue un empujoncito. Y miren lo que termina. Entonces, uno no puede hacer demasiado y tampoco llenarse de pensamientos negativos, no de los que estamos por fuera, sino de los propios futbolistas, porque
cuando uno está pensando, el fútbol se juega a nivel intuitivo, ¿eh? Cuando un jugador hace sus movimientos no está pensando lo que tiene que hacer, sino que los hace por su experiencia, naturalmente, es una intuición que tiene en un segundo. Se juega a nivel sensomotriz más que racional. Cuando uno está pensando el movimiento, se descoordina y eso puede afectar o aumentar, mejor dicho, la posibilidad de lesiones a través de la descoordinación. Luis tiene todas esas características y bueno, que lo marcan celosamente y va a seguir existiendo, pero no creo que sea con ninguna intención especial, ¿no? Maestro, muchas gracias y en mi deseo va el de todo el país, que le vaya muy bien. Bueno, muy amable, a las órdenes. El señor maestro Oscar Washington Tabárez, técnico de la selección. Seguimos adelante en Telebuen Día. Es un enorme privilegio estar esta mañana compartiendo algunos minutos con el señor maestro Oscar Washington Tabárez, el seleccionador nacional. Maestro, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? Es un gusto, Daniel. Hace un tiempo estábamos recordando aquel momento de la designación que nos encontró coincidiendo en un momento social muy importante, familiar, y son esas cosas que quedan para siempre, ¿no? Y bueno, desde aquel momento usted ha construido en función de esa frase, ¿no?, que ha calado tan hondo en la gente: el camino es la recompensa. ¿Se sigue cumpliendo eso? Bueno, sí. Se acaba de ver a la señora que me regaló aquel libro en donde me puso algo que The journey is the reward, o sea, el día a día es la recompensa. Algo que me vino a la mente cuando me dieron un micrófono aquella vez en el Palacio Legislativo y bueno, y lo dije públicamente, pero es un poco así, ¿no? Hay que estar convencido de lo que hay que hacer, hacerlo, y eso realmente, el hacer lo que uno considera correcto, más allá de las vicisitudes y de las circunstancias, me parece que el camino va para 8 años, dentro de un mes se van a cumplir los 8 años de que empezó todo, y bueno, todo lo que hemos hecho y sobre todo las expectativas que tenemos para lo que viene, están apoyadas en ese recorrido, en la experiencia que hemos ganado junto a los futbolistas que han participado de todo este proceso. Y siempre creemos que esto es así. De todo lo que ocurra se pueden sacar enseñanzas, lo importante. Después, los resultados premiarán o no ese recorrido, pero muchas veces hay que saber sufrir un poquito, no creérsela demasiado cuando las cosas van demasiado bien. Entonces uno al camino también le tiene que poner algo. Y es verdad, trascendió y además se toma hoy como casi que como un leitmotiv para los emprendimientos, como decíamos, ¿no? A veces ha dado charlas además, ¿no?, en organizaciones importantes. Sí, inclusive de lo positivo y de lo negativo. Claro, una frase que trascendió lo deportivo además, ¿no? Se fue del complejo Uruguay Celeste y abarcó todos los ámbitos empresariales, educativos. Bueno, les cuento algo que puede ser una novedad. Ayer recibí un mail de un amigo de Tato López, que anda por allá dando vueltas. Él muchas veces va a recorrer el mundo. Tenía planificado ir a Etiopía, pero tuvo un problema en la visa, se va para Nueva Zelanda. Pero me dijo: agárrate de la silla antes de leer esto. Estuve en Kimberley. Y fue